Bueno, va a llegar antes o después, así que eso es inevitable. También era inevitable, ¿no? Parece en este caso la caída de Bashar al-Assad. ¿Os parece? Ligamos ya con esto. Empezamos mirando a Siria, al presidente sirio, sus primeras declaraciones después de abandonar Damasco. Habla, bueno, de un bombardeo en una de las bases aéreas de Rusia. Hablaba de un ataque masivo que tuvo lugar en esta base y que le hizo salir de Damasco. Dice, eso sí, pues que no renunciaba a su ciudad, a su país y que no ha traicionado a nadie. Quiero saber cómo valoras, Adrián, si te parece, empezamos contigo, estas primeras declaraciones de Bashar al-Assad mientras la tensión sigue creciendo en Siria. Bueno, yo la valoraría dentro de esos pequeños detalles que vamos conociendo poco a poco y que nos van dando pistas sobre qué es lo que realmente ha sucedido, ¿no? Teníamos una primera información que nos decía que había habido una defección, una entrega, vamos a decir, masiva por parte de los generales del ejército. Luego había una cierta confusión sobre en qué medida esa entrega estaba o no dirigida desde el propio Assad, y luego al conocer el desplazamiento de Assad a Moscú, pues se pensó si podía haber de alguna forma, una coordinación en todo ese movimiento con Rusia y quizás con Irán. Pero bueno, poco a poco esto se va precisando y efectivamente sí sabemos que tanto Irán como Rusia parece que sí tenían información, primero de que ese desplazamiento, esos ataques de los yihadistas desde Idlib se iban a producir, pero que no parece que tenían información de que iba a pasar lo que pasó con los generales, con el propio ejército, y que probablemente, aparentemente, ni el propio Assad lo sabía. Es decir, la gran sorpresa, tanto para Irán como para Rusia, como para, al parecer, al propio Assad, y esto es lo que esta última carta de Assad parece confirmarnos, fue precisamente este rendimiento, esta entrega de los generales que de pronto deciden no luchar y entregar el país, ¿no? Entonces, bueno, esto vuelve a situar el problema o lo que sucedió en un contexto, por un lado, de un país que, por distintas razones, las sanciones, etcétera, pues que estaba en una situación muy deteriorada, y segundo, pues de la labor de servicios de inteligencia pues, occidentales o turcos que se movieron muy eficientemente, pues aparentemente comprando las voluntades de estos generales. Por lo menos esta carta nos sirve un poco para ir precisando lo sucedido en ese contexto, ¿no? Claro, otra cuestión es, a partir de ahí, qué interpretaciones se obtienen sobre todo sobre las decisiones y los posicionamientos tanto de Irán como de Rusia, ¿no? Pues parece que en un momento determinado pues deciden que no es que simplemente no van a apoyar al régimen de Assad, sino que deciden no apoyarlo a toda costa. Es decir, ven que el ejército se desmorona y entonces deciden que no merece la pena. Una cosa es ayudar al ejército de Assad y otra cosa es intentar sustituirlo, y deciden que, por las razones que sea, que esto no merecía la pena y deciden no hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esto nos da dando un poco las piezas sobre lo que ha sucedido, ¿no? Las repercusiones de medio y de largo plazo, cómo se mueve esto dentro del conjunto de este tablero de ajedrez mundial en que tenemos por un lado a los países emergentes liderados por Rusia y por China, y por otro lado a Occidente en una guerra económica, política y ya en parte en varios frentes militar, pues lo iremos viendo en las próximas semanas y meses. Bueno, pues todavía faltan muchas claves, muchas cuestiones por conocer en torno a lo que pasó en Siria y también en torno a esta salida de Bashar al-Assad, pero como bien estaba explicando Adrián, pues empezamos a conocer algunos detalles. La cosa también es ahora si nos creemos o no esta versión de al-Assad. José Luis, por esto te quiero preguntar, ¿qué te ha parecido esta carta? Y también si te crees pues un poco lo que dice en la misma, ¿no? Si te crees o si de verdad piensas que alguno de los sirios no piensa que Assad les traicionó, tanto a la ciudadanía como a su ejército.
Yo creo que ha salido un poco porque necesitaba también la sociedad siria pues una aclaración, ¿no? Como bien ha explicado Adrián anteriormente, bueno, hay mucho confusionismo, ¿no? O sea, los servicios de inteligencia turcos, estadounidenses, han sabido hacer muy bien su labor. A todo el mundo ha sorprendido la caída tan intempestiva del régimen, que no se puede contar si no hay unas colaboraciones internas de parte del aparato militar, porque no ha habido una respuesta a la amenaza existente. Y por tanto, ¿qué había sucedido aquí? Con acusaciones incluso de abandono por parte de Rusia y de Irán, cuando han estado sosteniendo el régimen como siempre han podido, pero sobre un eje central que era el ejército regular sirio, y que se vieron, bueno, con este carácter de sorpresa y que no podían reemplazarlo, como bien ha dicho Adrián anteriormente, ¿no? Entonces, ante esta perspectiva también ha habido otro tipo incluso de interpretaciones, ¿no? En el caso de ya esa apertura de diálogo que podía haber desarrollado el gobierno sirio previamente hacia las potencias suníes, ¿no? Intentando, bueno, abrirse internacionalmente, y que aquello habría dado, bueno, pues a este descalabro, a este interrogatorio que había favorecido, bueno, pues esa relación, ¿no?, de militares sirios que se habían dejado, bueno, pues comprar y llevar, y finalmente, bueno, entregar el poder a las facciones suníes yihadistas que estaban manejadas y controladas desde el ámbito turco, ¿no? Y en definitiva entregarlo a los hermanos musulmanes, que como hemos visto, bueno, los primeros ya reconocimientos pues partió de Qatar, partió de la propia Turquía, o sea, bueno, los que oficialmente y visiblemente estaban un poco en este ámbito, ¿no? Así que creo que Bashar el-Assad necesitaba más o menos también clarificar. También por otro asunto, ¿no?, que está pasando más en la sombra, que es la posible configuración de una cierta resistencia a los nuevos poderes que se están conformando, ¿no? Están saliendo, bueno, varios vídeos, especialmente de antiguos combatientes de la 25 División, o sea, pertenecientes a las fuerzas Tigre, que se habrían replegado rápidamente a la zona de la costa, donde tienen un arropamiento fuerte de la comunidad alawí, en la única zona donde son mayoritarios, y especialmente en el ámbito montañoso, donde ahí el elemento cristiano es también hegemónico. O sea, en una zona, aprovechando ese miedo que las minorías étnicas tienen podemos decir, a un desmantelamiento, a un aniquilamiento de su presencia ante la mayoría suní, liderada por un yihadismo que podría radicalizar a esta masa ya, como pasó en Irak con el Daesh, pues esto puede favorecer que ya han empezado a haber emboscadas, enfrentamientos entre milicias de yihadistas que intentaban situarse en esa zona, y que empiezan a ser emboscados, bueno, por estos destacamentos pertenecientes a las antiguas fuerzas Tigre, apoyadas un poco en los civiles, ¿no? Es posible que la salida de Bashar el-Assad ahora, dando un poco ese tipo de explicaciones, estén un poco unidas a este tipo de factores de que, ojo, no está todo acabado y puede empezar a desestabilizarse en algunas zonas, ¿no? Sobre todo en aquellos movimientos que algunos alegaban de una posibilidad un poco de, por lo menos, de reconocimiento de cierta autonomía en la zona de la costa, que beneficiaría a los rusos, que irían ya por otro lado, ¿no? Los intentos de negociación para salvar el contrato que tiene para el mantenimiento de sus bases, y bueno, y cómo se puede configurar hacia el futuro, bueno, este régimen que está todavía en un periodo de evolución, de liquidez, y por lo tanto con tantas influencias y tantos problemas internos, ¿no?, que pueden todavía incrementarse más si el basismo recientemente expulsado del poder empieza a configurarse también como un elemento de influencia con una base sólida en una parte muy determinada del país, como es la parte oeste.
Bueno, pues muchas cuestiones todavía por dirimir en cuanto al futuro de Siria, también en torno a esta caída de Bashar al-Assad. Enrique, te quiero preguntar lo mismo, ¿qué te ha parecido esta carta del expresidente sirio y sobre todo estas explicaciones que, como bien están explicando tanto Adrián como José Luis, pues eran cada vez más necesarias, ¿no? Sí, cada vez más necesarias, pero la cuestión es el formato, porque muchos esperaban, y yo esperaba también, ese mensaje del fin de semana del 6 al 8 de diciembre, mensaje de Al-Assad al público, retransmitido por televisión. No hubo ese mensaje, no lo ha habido ahora. Ha habido una carta que nos tenemos que creer que la ha firmado él, y bueno, porque se ha enviado a través de la antigua oficina del presidente, de él mismo, pero ni rastro de una declaración físicamente de él que nos diga qué es lo que estuvo haciendo y cuál es su valoración de los acontecimientos, que es para mí, me parece que lo más importante. También, pues tras monitorizar, tras revisar medios rusos durante semanas, claro, lo que uno se encuentra ahí es sobre todo mucho enfado, porque durante años estuvieron allí peleando por los sirios, peleando por el gobierno de Al-Assad, de la República Árabe Siria, y llegaron a la conclusión de que fue una causa totalmente perdida, inútil, y claro, lo que más le resienten a algunos son las bajas que tuvieron los rusos para defender un país que cayó en 10 días, para un presidente que al final ellos dicen, bueno, no dejamos a los débiles, aunque sea esta situación, es decir, no abandonan al Assad, por eso le dieron el asilo en Rusia, pero que después de esa reunión en Doha quedó claro de que en Siria, la República Árabe Siria se había terminado, nadie, salvo pequeñísimas fuerzas, estaban luchando y que la caída era inminente. Entonces, digamos que bueno, esta explicación llena un poco el vacío, menos es nada, menos da una piedra, que se diría, pero es algo que todavía deja a muchos con la idea de, oye, pero usted salga públicamente, que se le vea, diga las cosas. No desaparezca, reaparezca 10 días después de la caída de Damasco para mandar un tuit, por así decirlo. Mandar un comunicado así publicado por internet sin más, sin que bueno, se sepa nada de él. Entonces genera muchas preguntas que todos esperamos que vayan a ser respondidas, así como también bueno, el posicionamiento que tenemos ahora, claramente con una Siria dividida entre la zona mayoritariamente geográfica bajo control turco o proturco, la zona controlada por Estados Unidos y sus intermediarios kurdos y la zona que está ocupando el Estado de Israel. Bueno, así como los cientos de bombardeos que está haciendo por toda Siria. En este caso, con la excusa de eliminar todos los activos militares del ejército sirio, no vaya a ser que caigan en manos de terroristas de Hayat Tahrir al-Sham, que los primeros días de su maravillosa ofensiva, de su guerra relámpago, eran calificados como la oposición siria que va a tirar al régimen de Bashar al-Assad, sin darnos cuenta, bueno, o sin querer darse cuenta en Occidente que era Al-Qaeda. Al-Qaeda con otro nombre, Al-Qaeda con transformismo, pero Al-Qaeda al fin y al cabo. Y muchos se preguntaban en Europa y también en Estados Unidos de, oigan, pero si Al-Qaeda era tan mala, ¿cómo estamos negociando con su nueva versión? ¿Somos tontos o qué pasa? ¿Qué pasa con todo esto? Y más allá de la cuestión es, sobre todo en medios estadounidenses se preguntaban, periodistas estadounidenses de verdad decían, oigan, ¿cómo puede ser que Israel se dedique ahora a atacar todos estos objetivos militares en Siria? No vaya a ser que caigan en manos de Hayat Tahrir al-Sham, que la tenemos en la lista de terroristas. Oye, malo será. ¿Y por qué Estados Unidos cuando abandonó Afganistán dejó ahí tirado equipo militar por valor de 25.000 millones de dólares? ¿Qué esperaban que sucediera? Que los talibanes, el Estado Islámico en el Jorasán, algún grupo rebelde acabaran cogiendo todo ese armamento y se montara una guerra civil, o que si ganaban los talibanes iban a desparramarse por el resto de países vecinos. Es decir, ¿qué clase de cosas son las que suceden en todo esto? Y también me gustaría terminar con una cuestión del lado chino, porque también hay algunos en Pekín que empiezan a decir, oigan, cuidado con lo de Siria, que parece que nos queda lejos, pero está más cerca de lo que ustedes creen. Porque si resulta que miembros del Partido Islámico del Turquestán están luchando del lado de Hayat Tahrir al-Sham, cuando terminen su operación en Siria, los vamos a tener en Xinjiang, los vamos a tener en el oeste de China.
¿Y qué va a pasar con eso? Y a lo mejor nuestro servicio fronterizo impide que entren en China. Pero si se quedan en Kirguistán, Tayikistán o en Kazajistán, eso también es un problema transfronterizo. Es un problema que afecta sobre todo también a la espina dorsal de China, que es todo el proyecto de la Ruta de la Seda, del One Belt, One Road, de la Belt and Road Initiative, de la nueva Ruta de la Seda china. Entonces, este tema parece muy pequeño, muy localizado, pero vaya, sus consecuencias son literalmente continentales. Pueden destrozar todo el continente asiático, básicamente. Bueno, pues todos pendientes